tardes nuevamente, espero que se encuentren bien. Como ya saben, pues mi nombre es José Guerrero. Hoy pues vamos a comenzar la clase. La clase de hoy, el tema de hoy en la electiva es sobre los estados financieros bajo NIF. Estados financieros bajo normas internacionales de información financiera. Como vimos en el módulo anterior, pues las normas internacionales de información financiera o NIF son esas normas que se llegaron a un acuerdo en el cual se trabajan de una manera única, ¿sí? O de una manera uniforme para que pues todos los estados financieros, que es lo que vamos a ver ahorita, tengan un modelo a seguir y sean todos esos estados financieros pues se unifiquen y sigan un correlativo, sigan un modelo a seguir para que pueda ser analizados y puedan ser leídos en cualquier parte del mundo, sea aquí en Venezuela, sea en Estados Unidos, en España, en Chile, en China, donde sea, puedan ser analizados y leídos esos estados financieros. Bien, entonces pues que es importante que pues cualquier profesional o la mayoría de profesionales que tengan relación con esta materia de estados financieros, llámense contadores públicos, llámense administradores, gerentes de alguna empresa, eh, cualquier tipo de profesional que ya sea en banca y finanzas o etcétera, sí, cualquier tipo de profesional que maneje números, que maneje, que deba leer o que deba analizar los estados financieros de alguna empresa en la cual estás dirigiendo, pues debe saber por lo menos lo más mínimo de qué trata cada estado financiero. Bien, para en el momento de que deba rendir cuentas o deba eh, mostrar esos estados financieros ante los dueños o ante otra empresa o alguna asesoría, ante alguna fiscalización o ya cualquier tipo de, o sea, que deba presentar esos estados financieros ante cualquier persona, pues sepa qué es lo que está presentando y qué es lo que está mostrando ante, ante todas esas personas o ante el ente que lo esté pidiendo en su momento. Bien, entonces pues vemos aquí, yo les armé una guía pequeña, ¿sí? Una guía rápida, donde nombramos los cuatro estados financieros principales que existen en la contabilidad y que se manejan bajo NIF. Bien, esos cuatro estados financieros tenemos el estado de situación financiera, también conocido anteriormente como balance general. Tenemos el estado de resultados, que anteriormente era conocido como ganancias y pérdidas. Tenemos el estado de flujo de efectivo, ese no tiene otro nombre distinto, siempre se ha llamado así. Y el estado de cambios de patrimonio. De repente, cuando ustedes investiguen o revisen por internet o en algún otro, o en algún libro o investiguen, bien, se van a conseguir muchas veces con uno que se llama estado de flujo de efectivo y y estado de flujo de caja. Bien, son muy parecidos, pero ¿qué sucede? Que generalmente se utiliza más es el estado de flujo de efectivo porque es el que nos alimenta el, nos alimenta o nos da a entender y a conocer cuál es la situación en ese momento de la empresa en cuanto al efectivo que entra y al efectivo que sale. Bien, de todas maneras, ahorita cuando lleguemos ahí les explico. Y el estado de flujo de caja, que no aparece aquí, pero en algunos casos aparece y en otros no, pues es muy parecido porque es lo que es el que nos indica cuál es la fluctuación de efectivo
que existe en la caja de la empresa, ¿sí? En la caja chica de la empresa, por así decirlo. Entonces, es una comparación, o bueno, no tanto comparación, sí, son parecidos, pero no son lo mismo. Como les digo, el de flujo de efectivo nos indica el manejo de efectivo en la empresa, lo que se utiliza para comprar, para comprar o para vender en el momento, pues, de de los ingresos, de los egresos, en ese momento. Y el de flujo de caja, pues, es en lo que nosotros llamamos o conocemos como caja chica, que es ya algo más interno de la empresa. Bien, de todas maneras, ahorita, pues, vamos a ir viéndolo aquí. Debemos estar conscientes de que, bueno, dentro del mundo de la contabilidad y las finanzas, pocas acciones son tan provechosas como aprender a leer los estados financieros bajo normas internacionales de información financiera. Como les venía diciendo, debemos eh, debemos estar, o sea, debemos aprovechar, bien, debemos aprovechar y debemos estar al tanto de de todo el contenido que podamos aprovechar en las materias o que podamos aprovechar y leer, ¿sí? Y analizar en el ámbito, pues, del estudio, porque nosotros debemos estarnos actualizando constantemente, pero es importante tener como mínimo un pequeño conocimiento sobre los estados financieros que nos generan o que vamos a trabajar en las empresas, ya sea interna como externamente, ya sea que ustedes trabajen de manera interna en la empresa como contadores internos o administradores o como un contador externo. Bien, entonces es importante que tengamos un mínimo conocimiento de lectura de estados financieros. Este, bueno, seguimos. Dice que tengamos en cuenta que estas son la base de los registros contables a nivel internacional, totalmente. Porque como le venía diciendo, si no conocemos lo más mínimo en los estados financieros de la empresa, entonces no tenemos la forma o no sabemos cómo vamos a emitirlo ante las demás personas o ante el mundo, ¿sí? A la hora de leer los estados financieros o a la hora de mostrar los estados financieros de la empresa. Y debemos conocer cada uno de ellos, lo que significa que en una empresa es indispensable para muchas carreras. Entonces, el primer estado financiero que tenemos aquí es el estado de situación financiera o el de balance general. Este estado de situación financiera se encarga de mostrar los activos de la empresa, que es todo lo que posee la empresa. Recuerden que los activos es todo lo que tiene, lo que posee la empresa en ese momento, todo lo que puede ser tangible o intangible, pero que nos da pero que nos da o sea, que sabemos a ciencia cierta qué es lo que tenemos, qué es lo que tiene la empresa en sí. Los pasivos, pues, todo lo que debe, como vimos en en la clase anterior, es todas aquellas cuentas por cobrar, perdón, cuentas por pagar, créditos, todas las cosas que debe la empresa. Bien. Y el patrimonio, pues, aquí nos dice que es la diferencia entre activos y pasivos. Patrimonio, pues, consta no solamente de la diferencia entre activos y pasivos, sino también de el patrimonio que posee la empresa, ese capital que posee la empresa. Bien. Este, seguimos. Podemos decir que se trata de un estimado, que, de un estimado de qué tan efectiva viene siendo la gestión de los recursos de la compañía. En el estado de situación financiera nos ofrece una imagen precisa de la posición financiera en un momento determinado. Volvemos aquí a lo que hablamos en la clase anterior. Eh, el estado de situación financiera o el balance general nos muestra es cómo se encuentra la empresa financieramente en un momento determinado, o sea, en un periodo de tiempo determinado. Si queremos saber cómo se encuentra la empresa financieramente eh, de enero a junio, en el primer semestre,
del año 2023. Entonces, aplicamos el estado de situación financiera o balance general, el cual nos muestra, bien, nos muestra cómo se encuentra o cómo se ha venido manejando la empresa en ese periodo de tiempo, en cierto periodo de tiempo. Por eso es que se maneja es por periodos, bien, se puede manejar en periodos de un mes, 2 meses, trimestral, semestral o anual. No hay ningún problema por eso, pero debe existir esa correlación y ese periodo de tiempo. Ajá, tenemos aquí determinado. Aquello permite identificar la proporción entre la solvencia y la liquidez, lo cual es indispensable para gestionar bien las deudas. Volvemos aquí. Pues esto lo que nos quiere decir es que este estado financiero como tal nos permite es visualizar y saber cómo se encuentra la empresa en ese momento para saber cómo está tanto en solvencia y en liquidez. ¿Por qué? Porque si la empresa tiene muchas deudas por pagar, pero no tiene un estado de liquidez o un estado de solvencia favorable, quiere decir que la empresa entonces está en pérdida. Nos va a generar un descontrol y no vamos a tener con qué cancelar, o la empresa no va a tener con qué cancelar dichas deudas. Entonces, por eso es bueno que el estado de situación financiera o el balance general se revise, se analice y se ejecute mensualmente para seguirle, para seguirle el rastro, ¿sí? O seguirle o estar al pendiente y al tanto de cómo se comporta la empresa mensualmente. Es muy importante porque entonces así los dueños de la empresa están al tanto de cómo están sus finanzas y cómo se encuentra la empresa en ese momento. Bien, entonces tenemos que estar muy pendientes sobre eso. Tenemos que, además, el estado de situación financiera también ayuda a entender si es posible adquirir capitales, distribuir dividendos o solo pagar las cuentas. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si la empresa no, nos, nos permite en ese determinado tiempo, en ese rango de tiempo, nos permite, nos da la posibilidad de adquirir capitales, como nos dice aquí, eh, es decir, que la empresa está efectivamente pues en un estado de ganancia, ¿sí? En un estado de utilidad, lo que nos permite poder adquirir más capitales, nos permite poder adquirir más activos para la empresa. Bien, si la empresa nos permite distribuir dividendos, pues está en un estado relativamente también favorable porque nos permite entonces distribuir los dividendos entre los socios y poder cancelar esa utilidad nos permite cancelar pues entre todos los socios esos dividendos que genera la empresa. Y si solo nos permite pagar las cuentas, pues es grave, porque si una empresa nos permite solo pagar las cuentas y no nos genera una utilidad al final, pues la empresa no está siendo manejada como debe ser. Bien, no está siendo manejada de la manera correcta y debemos aplicar entonces algunos correctivos o aplicar algunas modificaciones que nos ayuden a que la empresa mejore en su liquidez y nos dé pues una utilidad. Tenemos el estado de resultados o ganancias y pérdidas, bien, que es un estado, es el segundo estado financiero que tenemos aquí, es muy importante, ya veremos por qué, porque es el que nos muestra al final, también sirve para verificar por periodos de tiempo, sí, se puede realizar por periodos de tiempo y nos muestra específicamente cómo se encuentra la empresa en ese momento, si la empresa tiene ganancias o tiene pérdidas, valga la redundancia, como dice su nombre anterior, ganancia y pérdida, si la empresa tiene utilidad o está en pérdida y cómo se debe actuar en ese momento. Entonces tenemos que el estado de resultados también conocido comúnmente como ganancias y pérdidas, se trata de la sección que te muestra los ingresos, bien, los ingresos, los gastos y las ganancias o pérdidas durante un periodo de tiempo.
En otras palabras, este muestra la forma en la que los ingresos netos de la empresa se convierten en ganancias y el estado de situación financiera muestra la información correspondiente en un periodo preciso. Ah, ya va, disculpen, me adelanté. Tenemos que el estado de resultados, que es el de situación financiera o ganancias y pérdidas, se trata de la sección que muestra los ingresos, los gastos y las ganancias o pérdidas durante un periodo de tiempo. Bien, ¿qué quiere decir eso? Bueno, lo que les acabo de comentar ahorita, que es el que nos muestra cómo se encuentra la empresa en ese momento en cuanto a sus cuentas. Si la empresa nos muestra los ingresos y los gastos y hace una comparación entre ambos, ¿sí? Enfrenta los ingresos contra los gastos y allí nos da un resultado. Ese resultado nos va a generar una ganancia o utilidad o nos genera pérdida. ¿Qué sucede con esto? Tenemos que estar muy pendientes porque si la empresa nos genera utilidad, bueno, al final del año, cuando se genere el impuesto sobre la renta, si los ingresos son mayores a los gastos, pues en el impuesto sobre la renta nos da un monto a cancelar, un monto a pagar, ¿bien? En cierto sentido, o de cierto modo, pues quiere decir que la empresa está bien, está circulando bien, tiene liquidez y está generando utilidades. Eso pues está muy bien, es excelente. Ahora, si enfrentamos los ingresos contra los gastos y nos da pérdidas, pues tenemos un gran problema porque la empresa está trabajando en pérdida, no está generando ningún ingreso, no está generando ninguna utilidad y por ende, al final de año, pues al hacer la declaración del impuesto sobre la renta no nos va a salir ningún pago porque la empresa se encuentra en pérdida y quiere decir que pues la empresa está grave, no nos está generando ninguna utilidad, no nos está generando ninguna ganancia y al trabajar sobre pérdida pues la empresa empieza, como dicen, a irse en picada, no puede sustentarse ella por ella misma. Sí, no puede sustentarse. Entonces, ahí es cuando se procede a hacer, pues, existen pues varios tipos de opciones que se pueden aplicar en ese momento. Bien, entonces seguimos. En otras palabras, este muestra la forma en que los ingresos netos de la empresa se convierten en ganancias. Entonces, lo que les acabo de comentar, que nos muestra cuando los ingresos netos, los ingresos, lo que ingresa la empresa, este, se convierten en ganancias. O en su defecto, pues, si no es ganancia, se convierten en pérdida. Y ahí es donde tenemos que actuar rápidamente. Volviendo un momentico al estado de situación financiera, esto es como una comparativa entre el estado de situación financiera y el estado de resultados. Nos dice que el estado de situación financiera muestra la información correspondiente en un periodo de tiempo preciso. Y el estado de resultados son la serie de pruebas que se realizan para determinar y ver cómo ha evolucionado y avanzado la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Perdón. Este, que el estado de situación financiera es el correspondiente en mostrarnos cómo se encuentra la empresa financieramente en ese periodo de tiempo, ¿bien? Que es el que nos dice si la empresa tiene utilidad o tiene pérdida. Eso es todo. Así, la empresa tiene utilidad, pues excelente, se está manejando de buena manera y está avanzando la empresa como debe ser. Ahora, si la empresa nos da pérdida, pues lamentablemente hay que actuar. ¿Y qué se hace en ese momento? Pues aquí es donde vamos, de aquí es donde entra el estado de resultados como tal, que es donde aplicamos una serie de pruebas que se realizan para determinar y ver cómo ha evolucionado y avanzado la empresa en un periodo determinado para tomar las medidas correctivas correspondientes. Lo que nos quiere decir esto es que el estado de resultados al estar resultados se le realizan varias pruebas. No sé si han escuchado en algún momento de que si prueba del ácido, prueba del superácido, el- bueno, todo ese tipo de pruebas que se hacen y se realizan son una serie de pruebas, valga la redundancia, que se aplican y se hacen a los estados financieros, en este caso al estado de resultados, para saber si la empresa se encuentra eh,
en utilidad o se encuentra en pérdida. Y si no, pues hay que aplicar inmediatamente las medidas correctivas para que esa empresa mejore y pues pueda avanzar y seguir en el tiempo. Al analizar el estado de resultados, puedes identificar los aspectos de las operaciones que tienen relación directa con altos periodos de crecimiento y qué factores ocasionaron un estancamiento. Así es posible determinar qué sectores deben recibir más dinero y cuáles necesitan apoyo. Bueno, aquí pues está claro que si la empresa cae en pérdida o se encuentra en pérdida, lo más evidente que se debe hacer en ese momento es eh, inyectarle dinero, ¿sí? Los socios deben inyectarle dinero y tratar de volver otra vez a que la empresa resurja y bueno, tener un mayor control en los gastos, y en la filtración del dinero, ¿bien? Para que la empresa funcione y no tenga pérdidas, no se estanque, como dice aquí, no caiga en un periodo de estancamiento y eso provoca que la empresa pues se deteriore monetariamente y pierda su valor. Seguimos con el estado de flujo de efectivo. Se trata de un resumen de la forma en la que el efectivo entra y sale de una empresa. Si bien es similar al estado de ingresos y existe una diferencia clave, este último es hipotético. Exactamente. Aquello significa que en el caso de compañías que utilizan contabilidad patrimonial, las ganancias que el estado de ingresos registra pueden no haber sido obtenidas aún. Conocer bien el estado de flujo de efectivo te ayuda a determinar cuán efectivo, cuánto efectivo exactamente puede destinar al crecimiento de la empresa y si es que se tiene una salida de efectivo sostenible. Bueno, el estado de flujo de efectivo es un estado más directo y más preciso porque se realiza en base al efectivo que se maneja o que maneja la empresa. También se maneja en periodos de tiempo, pero se maneja sobre lo que se tiene en su momento, sobre lo que se tiene en la empresa, sobre lo físico, lo real, y no sobre lo ficticio. Fíjense que por lo menos el estado de resultados o el estado de situación financiera nos habla, perdón, de activos, pasivos, y son cosas que inclusive muchas veces son cosas que no tenemos. Por ejemplo, las cuentas por cobrar son, eh, son activos que en algún momento vamos a contar con ellos, pero no los tenemos en este preciso momento. O las cuentas por pagar son cuentas que debemos cancelar, pero existe la deuda, mas no se ha cancelado todavía. En cambio, el estado de flujo de efectivo nos dice que se hace en base a lo que sí está, a lo real, a lo que se puede ver en su momento. Bien, a lo que se puede ver en su momento. Entonces, ajá, a lo que se puede ver en su momento y que no, y que podemos contar con eso, ¿sí? Que lo tenemos ahí en físico y que podemos contar de ya para allá con eso. Entonces, por eso es que es el efectivo, porque el efectivo es lo que está ahí, con lo que cuenta la empresa en ese preciso momento. Ok, y pues se hace al flujo de efectivo que maneja la empresa, tanto lo que entra como sale. Bien. Y el estado de cambios de patrimonio, pues este estado de cambios de patrimonio en muy pocos sitios lo van a conseguir. Bien, es bueno que lo investiguen y eso, pero aquí está algo muy corto, pero preciso de qué es lo que significa y qué hace ese estado de cambios de patrimonio y para qué se utiliza. Tal como su nombre sugiere, este registra los cambios de patrimonio durante un periodo determinado de tiempo. Las ganancias retenidas son iguales al monto por ingresos netos que restan una vez han pasado los dividendos a los accionistas. Por lo tanto, muestra si las ganancias de la empresa subieron o bajaron durante un periodo. Por lo general, el estado de cambio de patrimonio no es revisado con tanta rigurosidad como los anteriores tres. Sin embargo, puede ser elaborado cuando una empresa desea captar fondos. Los inversionistas necesitan una imagen clara de lo que se hace con las ganancias, pues es decir, que esto se aplica es al patrimonio de la empresa, solo al patrimonio, ya al final, a lo que da utilidad
o da pérdida, pues se utiliza sobre ese patrimonio para determinar cuál es la ganancia de cada uno de los socios y si es rentable o no es rentable la empresa. Esto de la rentabilidad se aplica más que todo es cuando otra empresa quiere invertir en dicha empresa o quiere comprarla. Entonces quieren ver o finiquitar cómo es cómo es su estado financiero, ¿sí? Cómo es su patrimonio, si el patrimonio es rentable o no es rentable, o si se puede reinvertir ese patrimonio que tiene la empresa. Esto pues es muy poco lo que se utiliza, pero pues como aquí lo pueden ver, no es revisado con tanta rigurosidad como los otros tres, pero sin embargo debe ser elaborado cuando una empresa desea captar fondos, o sea, desea eh, tener nuevos accionistas que inviertan en la empresa, entonces se utiliza este estado financiero. Es lo que nos demuestra si la empresa pues, es factible, es viable o no. Bueno, esta es una guía pequeña, bien, que yo les dejé ahí en el aula virtual. Ahí pueden conectarse y verla. Es bueno que aquí en la actividad les dejé un mapa conceptual, bien, de estados financieros bajo NIF. No es complicado, es bastante fácil, bien, pero es bueno que aparte de lo que está aquí, en este material de apoyo, lo investiguen también por otros medios para que tengan una mayor idea y mayor claridad en la elaboración de la actividad. En este material de apoyo también que les dejé aquí, van a conseguir una guía bastante amplia donde nos habla sobre los estados financieros bajo NIF para pymes. Es una guía bastante larga y extensa, pero es muy bueno que la puedan ver, que la puedan leer y la puedan pues, analizar. Y en base a eso, pues realizan el mapa conceptual. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues me pueden hacerla saber. Bueno, si no hay más que hacer o decir, pues espero que estén muy bien y nos veremos en una próxima oportunidad. Feliz y bendecido día.